bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Como no podía ser de otra manera, a solicitud de nuestro director, que está siempre pendiente de que se realicen este tipo de eventos en el momento en el que se producen los hechos, hace breves momentos pues hemos tenido información ya casi oficial por los medios principales de los Estados Unidos de América sobre el resultado definitivo que se está dando a conocer a nivel mundial. Esto significaría que el candidato demócrata Joe Biden pues sería el nuevo presidente de los United States of America. Y naturalmente, conforme vayan pasando las horas, se irán sumando mayores detalles al respecto, pero por el momento tenemos a dos invitados, uno que se encuentra precisamente en territorio norteamericano y otro en el país vecino, en México. También hay un invitado más que está en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver si logramos que se enlace con nuestro programa de hoy y de alguna manera pues tenerles información referente a cómo está el sentir del hombre de a pie, del hispano, que convive en los Estados Unidos y también en su contraparte, cruzando la frontera, indeseable para los hispanos, planteada por el régimen de Donald Trump, pero que a partir de ahora parece liberarse con la presencia de Joe Biden, de concretarse oficialmente esta información. Bien, vamos con los saludos entonces de nuestros invitados. Tenemos a Gualberto Campos y a Charlie Vázquez. Gualberto, tus saludos, por favor. Sí, Gualberto Campos desde Tampa, Florida. Un estado netamente republicano. Este estado lo ganó Donald Trump y la diferencia la hizo precisamente la comunidad latina, principalmente en el área de Miami, ¿verdad? Bueno, ya nos vas a decir detalles de lo que ha sido este compás de espera de 4 días. 4 días de desesperación para muchas personas involucradas, tal vez en el conteo, en el hecho de aupar a uno u otro bando y también en el hecho de, si nos ponemos a pensar que esta figura, este compás de espera se extendiera, por ejemplo, en un país como México, yo creo que la desesperación fuera mucho más atroz que la que ha acontecido en los Estados Unidos, ¿no? Si pasara en el Perú, la gente no soporta tanta espera. Y sin embargo, en Estados Unidos, aún en este momento, de acuerdo a lo declarado por los representantes del Partido Republicano, ellos aspiran a que exista una impugnación, o sea, no dan por hecho ya el llamado telefónico que otrora, pues, el perdedor hacía a su contrincante, ¿no? Para este momento ya Donald Trump debería estar telefoneando a Biden y felicitando, aceptando el resultado, pero no está pasando esto. ¿Qué nos dice Charlie Vázquez desde México? ¿Qué tal? Carlos Vázquez acá de México. Pues estamos muy contentos celebrando un triunfo para la humanidad, puesto que así es como lo percibimos la mayor parte de las personas conscientes de este país tan cercano a Estados Unidos. Lo vemos como, va ahorita ganando Joe Biden 290 contra 214. Creo que es un motivo de celebración para toda la humanidad, puesto que esto nos permitirá ver cómo se da reversa a todas aquellas situaciones y posturas que asumió Estados Unidos, dirigidas por la idea egocéntrica y nacionalista de un Donald Trump que a nadie le cayó bien, y la esperanza de recuperar ese liderazgo de Estados Unidos en cuestiones humanitarias y de unión en la comunidad mundial de países, pues nos llena a todos de júbilo y estamos celebrando. Llevamos minutos apenas celebrando este anuncio de que Joe Biden ya logró los 290 votos electorales contra 214 en los que se estancó, afortunadamente para muchos y para la esperanza del mundo, el señor Donald Trump. Más allá de la celebración, vamos a pedirle a Gualberto, ¿qué opina él de cómo es que logra ser tan, tal vez, disparatada la actitud de Donald Trump y, sin embargo, cautivante con una buena cantidad de hispanos en la Florida, por ejemplo, que le han dado su voto a Trump? En el estado donde tú resides también nos comentabas que ha ganado el Partido Republicano. Bueno, en ese estado pues ya es porque siempre ha habido esa tendencia, ¿no? Pero aún así, ¿cómo es que se soporta tal vez esa desfachatez de un candidato y aún así lo aupas o estás con él?
¿Qué te dicen o qué escuchas? ¿Cuáles son los susurros de la gente? Bueno, mi opinión se sabe de antes, ¿no? Como lo dije en entrevista anterior, el pueblo estadounidense tenía que elegir al candidato menos peor. Y lo mejor para la democracia de los Estados Unidos es que termine la era de Trump. No podría ser de otra forma. Y como lo dice Charlie, muy de acuerdo con él, esta es una celebración, esta es una victoria de la humanidad, porque con este hombre en la presidencia de los Estados Unidos, la democracia estadounidense corría peligro. Todo lo contrario a lo que ellos han manifestado, que el país corría peligro con el Partido Demócrata en el poder. Yo creo que es totalmente disparatada esa opinión, al igual como me parece un disparate de muchos latinos acá, principalmente en el estado de la Florida, quienes manifiestan que el hecho de que el Partido Demócrata llegase al poder de los Estados Unidos podría convertirse esto en un régimen, en una dictadura, y hacen una comparación con la forma de gobierno de Cuba y Venezuela. A mí me parece eso un total disparate. Eso no va a suceder acá. Entonces, si tú te preguntas el por qué el apoyo de algunos latinos al Partido Republicano es precisamente eso, porque en el fondo les han vendido esa idea. El Partido Republicano les ha vendido esa idea. Y claro está, hay gente que viene con ese temor de esos países. Entonces dicen, si el Partido Demócrata sigue en el gobierno, esto va a convertirse en una dictadura. Lo cual, como repito, es un disparate. Eso no va a suceder en los Estados Unidos. Entonces, acá hay 50 elecciones, son 50 estados, son 50 elecciones separadas, pero simultáneas, más el Distrito de Columbia. Entonces, al final se suman todos esos votos electorales y eso es lo que revela el ganador. En el caso de Florida tenemos 29 votos electorales. Es un estado que en realidad es muy importante. California es el que más tiene, con 55, y históricamente ha sido un estado demócrata. Yo creo que Biden estaba pendiendo de un hilo en el estado de Nevada y Arizona, pero vino y pues se le ha dado vuelta en Pensilvania y Georgia. ¿Qué pasó? Que hubo muchos votos que fueron enviados por correo. Por eso es que Donald Trump estaba diciendo que pararan el conteo de votos, porque sabía que la gran mayoría, el 70 o 78% de esos votos que se enviaron por correo, iban a ir para el Partido Demócrata. Eso fue lo que le dio la vuelta en Pensilvania, eso fue lo que le ha dado la vuelta en Georgia. Falta todavía un poco que contar, pero yo no creo que se pueda revertir esto. La victoria es de Joe Biden y por eso estuvo manteniendo la calma. No quería declararse victorioso todavía, pero lo hará en su momento, lo tendrá que hacer ahora. Y como lo mencionaste antes, Donald Trump tendrá que levantar el teléfono, llamar a Joe Biden y felicitarlo. Es lo que se ha hecho anteriormente. Bien, Gualberto, tenemos a nuestro invitado también desde Nueva York, tengo entendido. Él es un analista de lo que significa la realidad de los peruanos por allá, por los Estados Unidos. Es tocayo, Jorge Yesayahu. Tus saludos, buenas tardes, y ya estamos nosotros adelantados un poco con el resultado. Tú que estás más cerca al epicentro de los acontecimientos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Un saludo a todos ustedes, a Charlie, ¿no? Y, bueno, tu nombre no aparece en la pantalla. Gualberto y Jorge. Gualberto y a mi querido amigo Jorge Carrión, que nos conocemos hace muchos años. No voy a decir cuántos años, pero ¿no? Bueno, reciente se acaba de anunciar el triunfo de Biden. Probablemente su abogado, Giuliani, va a responder, ¿no? Ya ha hecho varias reclamaciones legales. Las primeras reclamaciones legales que se hicieron en los días anteriores fueron desestimadas por las cortes porque no tenían ninguna base legal y no había evidencia. Más que base legal, no había evidencia que se había cometido
o un fraude. Lo que se ha hablado, algunos analistas han hablado de la estimación del fraude sería 0.0001% la posibilidad de un fraude. Que eso realmente no sería tomado en cuenta por ninguna corte en los Estados Unidos, ni creo que por ninguna corte internacional, ni en el Perú, ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que sí es un precedente es la elección de una vicepresidenta mujer de color negra, ¿no? Ahora se ha definido que es afroamericana, pero usualmente ella nunca se definió como una mujer afroamericana, sino se definió como una mujer de color. Esto es un cambio que va a traer no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero, ¿no? O sea, siempre en las elecciones, bueno, en las boletas electorales, bueno, en este caso en los candidatos para las elecciones presidenciales siempre han sido hombres, y en este caso es una mujer que tiene mucho más fuerza, y si ustedes han podido observar, el discurso de Kamala es un discurso que tiene fuerza y que cala en los sectores jóvenes, en los milenios, y que cala también entre las mujeres, ¿no? No estamos acostumbrados a ver una mujer, como líder política en los Estados Unidos, aunque hemos tenido precedentes de mujeres en la lucha por los derechos civiles, e inclusive una de las mujeres que jugó un papel importante fue la esposa de un expresidente que hizo una pauta en la lucha por los derechos civiles de las mujeres, ¿no? Y lo otro que podemos decir es que, bueno, recién estamos viendo de que el voto latino es tan importante en los Estados Unidos. Si ustedes han podido observar todos los analistas políticos en CNN o la cadena Fox o incluso las cadenas internacionales, no se hablaba del voto afroamericano, cosa que sí se hablaba antes de la campaña electoral. Se hablaba de la campaña electoral, ¿no? De Black Matter, que el voto negro se debe tomar en cuenta. Pero en los análisis, el voto afroamericano no se ha tomado en cuenta para los análisis políticos. Se ha hablado del voto latino. Eso quiere decir que las comunidades latinas se han empoderado. No tenemos la representación política en números de lo que nos representamos los latinos en los Estados Unidos. No tenemos. Y una cosa importante, que tiene que ver también con las elecciones. Tenemos dos mujeres de origen peruano que han sido electas en los Estados Unidos, ¿no? Una en Nueva York y la otra ha sido en Virginia. Es el primer precedente de tener dos mujeres, ¿no? Que ocupan puestos en el gobierno local y en el gobierno federal, ¿no? Esto tampoco había ocurrido anteriormente. Lo que tenemos que ver es que la comunidad peruana, que representa aproximadamente 700.000 peruanos, ¿no? Con capacidad para elegir y ser elegidos, ¿no? Su participación ha sido muy dispersa. En la Florida, donde yo estoy residiendo actualmente, vengo de Nueva York, he vivido en Nueva York por 40 años, recientemente tengo 5 años viviendo en la Florida. En la Florida representamos el 77% la comunidad peruana elegible para votar, pero no tenemos un solo representante peruano, que es lo irónico. Los ecuatorianos, que son menos en números, tienen 2 representantes y han tenido una senadora, ¿no? Que recientemente ha perdido la reelección, ¿no? Tenemos un representante de la República Dominicana, sí. Tenemos representantes de la comunidad colombiana, sí. Tenemos un alcalde que fue venezolano en la ciudad del Doral, que es una de las ciudades más importantes, donde el voto republicano ha sido más fuerte en la ciudad del Doral. Y en Miami-Dade hemos obtenido 2 representantes demócratas, ¿no? Y tenemos la primera alcaldesa en Miami, ¿no? Que es una mujer, ¿no? O sea, Claudia es la primera alcaldesa, ¿no? Elegida de origen americano, pero que representa a la comunidad latina, que ha sido elegida con el voto de los latinos. Esto creo que tenemos que repensarlo. ¿Cuál va a ser la participación, ¿no? de los líderes peruanos en los Estados Unidos? ¿Necesitamos tener una representación política en los Estados Unidos? Sí, aparte del distrito electoral, ¿no? que se ha logrado en el Perú, el distrito 27,
pero aquí en los Estados Unidos, donde viven y residen los peruanos, no tenemos una representación política. O sea, no sabemos a quién recurrir cuando tenemos un problema en la educación, en salud, en economía, ¿no? No bueno, tenemos representación política. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Charlie, ya que México, de los 60 millones de latinos, 30 millones creo que son mexicanos residentes en Estados Unidos, ¿no? Coméntanos, Charlie, ¿qué información tú manejas respecto a los resultados tal vez de mexicanos históricamente o en la última elección que estamos viviendo en este momento? Bueno, tengo problemas con el internet, no sé si de allá o... Sí, está bien, perfecto. Sí, pero se escucha un poco cortado. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, perfecto. Correcto. Bueno, el problema de México es que está pegado, digamos, palmo a palmo con Estados Unidos. Nos divide nada más un pequeño río de prejuicios y estamos, pues básicamente, atados históricamente a ellos. De hecho, hemos sido víctimas muchas veces de las actitudes de los americanos respecto a esa idea que tienen de la inferioridad de la gente latina. Nos han invadido, gran parte de nuestro territorio pasó a manos de ellos, Texas, Arizona, Nuevo México, California misma, etcétera. Entonces, nuestra historia está siempre vinculada a Estados Unidos y nuestra economía, tristemente, tiene una gran dependencia hacia la economía de su mercado. De tal forma que la elección que acabamos de vivir, pues nos afecta y nos importa muchísimo, sobre todo por la manera en la que son tratadas las personas que de mi país se han ido a vivir a Estados Unidos buscando una mejor oportunidad en el tema que bien nos tiene aquí unidos a todos, que es el de la migración. Entonces, la gran cantidad de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, pues por supuesto que tienen que buscar lo que fuera mejor para sus intereses. Tristemente no siempre son los mismos. Los intereses de un mexicano que ya está en Estados Unidos a los intereses del país mismo. Quizá en la primera elección en la que ganó Trump, muchas personas que están en Estados Unidos trabajando y que son de México, votaron por Trump pensando que de esa manera protegerían sus empleos de la llegada de nuevos mexicanos. O sea, fue un mexicano protegiéndose de la posible llegada de otro. Y eso fue para mí importante en la primera elección de Trump. En esta ocasión, afortunadamente, se impuso un poquito más la lógica. Quizá los desplantes racistas y los desplantes no de inclusión y de bajos valores humanos que estuvo exhibiendo Donald Trump a lo largo de su mandato, permitieron convencer a gran parte de ese electorado mexicano que vive en Estados Unidos a votar por Joe Biden. Afortunadamente el resultado pues ya está en los medios, falta hacerlo oficial. El problema son las impugnaciones de Donald Trump, pero entre más impugna Donald Trump, más se muestra en contra de lo que es la democracia en sí, puesto que impugnar la invalidez de un voto hecho por correo es quererle quitar el derecho a votar a la persona que envió ese voto, y el sentido de la democracia es escuchar a todas y a cada una de las voces y contarlas. La democracia no consiste en tratar de invalidar la voz de nadie, y mucho menos con el pretexto del medio a través del cual la expresó. Entonces creo yo que cada vez que Trump ponga una impugnación y cada vez que abra la boca se va a enterrar más a sí mismo, puesto que más deja en claro su profundo sentido antidemocrático. No tiene sentido impugnar cosas que son herramientas, que son medios mediante los cuales personas votantes latinas o americanas, peruanas que viven en Estados Unidos o argentinas o de donde sea del mundo, puesto que Estados Unidos congrega gente que viene cuyo origen es de todos los rincones del mundo, y cada uno de ellos, si ya son ciudadanos americanos, tienen todo el derecho a votar, y no se vale, no es justo, no es moral, no es correcto tratar de negarles ese derecho por el simple hecho del medio utilizado para expresarlo. Entonces, desde acá creemos que aunque el resultado ahorita no es oficial, en cuanto a la cantidad de votos electorales que ya logró Biden, creemos que la lógica y el Estado de Derecho finalmente se impondrán sobre las impugnaciones de Trump, y triunfará finalmente la democracia misma al contarse los votos que se deban de contar, teniendo como única condición el ser la expresión y la voluntad de un individuo que sea ciudadano de aquel país. Bien, Charlie. Bueno, dentro de lo que nos has explicado, creemos que hay mucha razón tal vez en pensar
en los detalles, ¿no? Y vamos a preguntarle un poco a Gualberto, él que ha estado dentro del escenario allá en Estados Unidos, que, por ejemplo, daría la impresión que esta enfermedad del COVID lo deja fuera de carrera Trump, porque no ha estado tan lejos de lo que vaticinaban las encuestadoras, ¿no? O sea, la gran perdedora creo que ha sido las encuestadoras, ¿no? Que nos decían que la diferencia era abismal y que el triunfo de Biden iba a ser bien alejado en distancias, ¿no? Pero parece que este triunfo no es tan largo como lo vaticinaban las encuestadoras, ¿no? Es un triunfo corto. De allí que estemos esperando el último balotaje, el recuento, que esté aspirando incluso el propio Donald Trump a apelar, ¿no? A objetar el resultado. Bueno, entonces el COVID de alguna manera fue el derrotero de Donald Trump, podría ser la primera pregunta, porque eso también da pie a que mucha gente haya votado electrónicamente, cuidándose en salud, ¿no? ¿Por qué la gente ha decidido votar electrónicamente? Porque existía la enfermedad. En caso contrario, hubiese sido una elección normal y todo el mundo hubiese acudido al centro de votación y el resultado incluso no hubiese tenido estos 4 días de espera. No estaríamos hablando de estos 4 días de espera, que para Estados Unidos, siendo una potencia, 4 días es demasiado tiempo, ¿no? Pero imagínense ustedes eso que se planteara en Sudamérica o en México, en Centroamérica, sería pues una locura, como les mencionábamos hace breves momentos. Bien, esas serían las preguntas básicas, Gualberto. ¿Qué opinas al respecto? Es correcto, yo creo que en parte le pasó factura eso a Trump, pero no lo es todo. Hay otras cosas que también conllevaron a la victoria de Joe Biden. Esa es una parte muy importante, claro, no se puede negar, porque la manera en que se manejó el COVID-19 desde el principio, yo creo que no fue la correcta, ¿verdad? Ya llevamos más del 250,000, por el 250,000 de fallecidos, hay alrededor de 7 millones de casos y va en incremento, ¿no? Entonces, eso en parte le ha pasado factura porque la gente confía en que Joe Biden manejará esto de otra forma. Y ojalá así sea, ¿verdad? Yo creo que el Partido Republicano tiene que cambiar su mensaje para con la comunidad latina. No se les tiene que olvidar que somos ya 61 millones, ¿verdad? Casi 62. De esos 62, como dijiste anteriormente, hay 32 millones elegibles para votar, 11 millones más o menos indocumentados y el resto que está ahí en un estatus legal, pero aún no elegibles para votar. Entonces, si el Partido Republicano persiste en esta ideología de supremacía blanca, lo que va a pasar es que ni siquiera en las próximas elecciones tendrán chance. El voto latino va creciendo. Y otra cosa, para volver a tu pregunta, que además le pasó factura al Partido Republicano, si ustedes recuerdan, por allí por el 2010, el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, en Arizona, que impuso esta ley, la SB 1070, parece, este señor trató muy mal a los latinos, los encarceló, los avergonzó. Se les olvidaba que estas personas tienen hijos. En ese momento esos niños tendrían 10, 12 años. Niños nacidos acá, me refiero, o sea, ciudadanos estadounidenses. Ahora estamos en el 2020, esos niños están en edad de votar. Esa gente fue a votar y obviamente en contra de Donald Trump. Eso es lo que le pasó factura al Partido Republicano en el estado de Arizona. Lo mismo ha pasado en Georgia también. Y en cuanto a la tardanza del conteo, pues claro, el mismo Donald Trump le había manifestado a sus votantes que no lo hicieran, que fueran a las urnas. A mí me parece que tal vez trató de meter miedo en las últimas campañas. Toda la gente republicana estaban juntas, no manteniendo la distancia, no usando mascarillas, sin protección, absolutamente sin protección. A lo mejor creyeron que eso iba a intimidar a los demócratas a salir a las urnas. No.
haberlos intimidado. Lo que pasa es que los demócratas votaron por correo. Entonces, eso no evitó el hecho de que llevara a Biden a la victoria. Los demócratas fueron más inteligentes. Votaron por correo. Ahora, él está llamando a algunos votos ilegales. No hay votos ilegales. Por ejemplo, en Pensilvania tenían hasta el día de ayer para recibir votos, todo y cuando la persona que envía el voto lo haya enviado el día de la elección, es legal. Lo que está hablando él es totalmente absurdo. No hay votos ilegales. Y claro, si esto se manejara de esa forma en Latinoamérica, imagínate, sería un caos total. No sabemos qué pasará después, cuando Biden se declare ganador, cuando los medios oficiales lo declaren ganador. No te podría decir qué pasaría con los grupos seguidores de Trump, si él instará a esa gente a la violencia. Esperemos que no, porque es un tipo narcisista, en todo el sentido de la palabra. Donald Trump es un narcisista y se podría esperar cualquier cosa de él. Ojalá que no. Bueno, estamos ante una situación también que tiene que ver con el precedente que pueda estar presentándose en una potencia como Estados Unidos para nuestros países. Recuerden ustedes que aquí, cuando se llega a una instancia de este tipo, existe la segunda vuelta, ¿no? Y en la segunda vuelta, por ejemplo, el momento es definitivo. Siempre el Consejo Nacional Electoral o el ente que se encarga de tomar la decisión no tiene tanto tiempo como, por ejemplo, este caso atípico de 4 días. Pero con este precedente norteamericano, esto puede traer cola, ¿no? Y que aquí también se presten a mayor tiempo, a impugnaciones. O sea, todo lo que está pasando en los Estados Unidos, querámoslo o no querámoslo, es un ejemplo. Y en este caso es un ejemplo incluso negativo, porque incluso hasta el contrapunteo entre Trump y Biden fue de lo más disparatado. Se interrumpía al panelista, se hablaban sandeces y estamos hablando de una potencia, ¿no? ¿Qué puede pasar con nuestras elecciones, por ejemplo, que se vienen acá en Perú y en cualquier país vecino? Va a ser lo mismo, ¿no? Van a tomar el ejemplo. Si los gringos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Si allá se demoraron 4 días, ¿por qué nosotros no podemos demorarnos más días? Y se puede desatar el caos. Y lo que dice Gualberto, no sabemos todavía qué va a pasar, porque hasta el momento no hay algo oficial y no existe la llamada clásica, ¿no? Para este momento, en otras circunstancias, ya el perdedor estaría llamándolo al ganador, ¿no? Para la tranquilidad de la democracia norteamericana. Pero no se oye que esté por llegar ese momento. O sea, no vemos a Trump agarrando el teléfono y llamándolo a Biden, ¿no? Esperemos que eso se produzca por el bien del ejemplo, incluso no solamente por Estados Unidos, sino por el ejemplo que representa para la democracia en el mundo este momento histórico norteamericano. ¿Qué opinas, Tocayo? Mira, lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos, ¿no? Cada estado tiene su propia regulación para el conteo de votos. En algunos estados, por ejemplo, si la diferencia es del 1%, se puede ir a... Si es la segunda vuelta. Tú puedes ir a recontar los votos. Al reconteo, sí. Requiere que sea 1.5 para hacer el reconteo de los votos. Entonces, eso se va a tener en cuenta. Lo otro que quisiera ponerle a ustedes para repensarlo es cuál es el espíritu de la nación de los Estados Unidos. ¿Este espíritu ha cambiado? ¿Estamos viviendo el espíritu que vivíamos durante la época de Reagan o durante la época de los Clinton o anterior a la época de los Clinton, el espíritu de la unidad en la lucha por los derechos civiles? Yo creo que no. El espíritu de la nación ha cambiado totalmente. ¿Cuál es el sentimiento del ciudadano o de todos los ciudadanos en los Estados Unidos? Ha cambiado. Lo otro es que, como decía Charlie, Trump ganó la primera elección porque su discurso, ¿no? Inclusive Roberto lo ha mencionado, el discurso que salió era un discurso por la pérdida de empleos. Entonces, yo voy a abrir las fábricas o las minas de carbón y les voy a dar empleo, aunque eso es una mentira.
Pero eso ha sido el espíritu, que mucha gente, la esperanza que con esto voy a recuperar los empleos. Pero por otro lado, el Partido Demócrata no tiene un discurso y no somos parte de la agenda de los demócratas. Y eso ha sido evidente. A nosotros nos ven por nacionalidades. O sea, ¿cuál es el problema de los mexicanos? ¿Cuál es el problema de los hondureños? ¿Cuál es el problema de salvadoreños? Yo lo he conversado con la senadora Chalala, que ha perdido, y lo he conversado con otros miembros del Partido Republicano y con el Partido Demócrata. Entonces, nos perciben a nosotros por nacionalidades diferentes y dicen, bueno, cada uno de ellos tiene un problema diferente. Por lo tanto, solamente vamos a agitarlos cuando sea el tema de la migración. Y el tema de la migración no es el tema de todos los latinos. El latino que se convirtió en residente y que ahora es ciudadano, no le interesa el tema de la inmigración. Por eso a veces dicen, el peor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante. Y eso creo que Gualberto lo puede haber experimentado en muchas otras expresiones de los latinos en los Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que repensar. Esto no es si hacemos una comparación cualitativa o estadística, que si esto va a tener una repercusión en las elecciones peruanas, creo que las elecciones peruanas deberían repensarlo, de que aquí existe una política bipartidaria. Son dos partidos y que al final que se termina la elección, los partidos, bueno, se sientan para continuar la política establecida por las políticas públicas. Y lo otro que había que ponernos a pensar es, aquí el presidente de los Estados Unidos o el presidente saliente no es una obligación que agradezca o acepte su derrota. Eso no está en la ley, no está en las normas, ¿no? Es parte de la cultura política en los Estados Unidos, pero no es ninguna obligación que Trump diga, bueno, soy el perdedor. Esto no es una obligación. Que esto va a crear un precedente político, cultural, sí, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, de todas formas, el hecho de que no esté en la norma no implica que cuando no se haga, por ejemplo, cuando Trump patee el tablero, pues ya en automático sienta un precedente escandaloso, ¿no? Y esperemos que la gente pues lo entienda así, que se trata de una persona que se metió a la política sin ser político y que no sabe comportarse como un hombre político. El hombre político tiene que aceptar que a veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Ese es el hecho básico de ingresar a la política. Y no tenemos por qué sorprendernos, ¿no? Recuerda que hay una población, ¿no?, que lo imita y sigue y cree en los valores de ellos. O sea, no podemos cerrarnos y decir, no, solamente es el problema de Donald Trump. Creo que Gualberto lo ha manifestado claramente. Hay un sector de la población que se identifica con ellos. El tema del racismo, por ejemplo. Vas a encontrar acá latinos que dicen que odian a otros inmigrantes. O sea, el tema de la discriminación ha sido capturado por un grupo de un segmento de la población de los Estados Unidos, que no lo podemos negar. Y hay que aceptarlo, que son parte de la sociedad. Tenemos que buscar son políticas para ver cómo convivimos, ¿no? Y podemos resolver problemas sociales, como el problema del empleo, el problema del COVID, ¿no? Esta elección ha demostrado los ciudadanos peruanos, los ciudadanos en los Estados Unidos no les interesa que el COVID no es el tema principal. El COVID de ellos, el problema principal es cómo regresar a los empleos. Y eso creo que Trump ha cogido y lo ha tomado como parte de su bandera política y parte de su mensaje. ¿Cómo explicas que los latinos han votado por Trump? Miami es un ejemplo. Bueno, vamos a llegar a la parte final porque ya se nos gana el tiempo. Un par de minutos para cada uno, minuto y medio cada uno. A ver, Charlie, en líneas generales, tu opinión. ¿Sí? Perdón, sí tenía el micrófono cerrado. Sí. Sí, hay 70.6 millones de ciudadanos americanos que votaron por Donald Trump, convencidos por una idea de nacionalismo y la frase aquella de hacer América grande nuevamente, que representan ahora un problema y para el país completo y para lo que el país completo representa en el mundo. El problema del nacionalismo es que segrega, aísla, posiciona a un país como un ente distinto e independiente al resto del mundo. Y si la humanidad había avanzado en gran medida dirigida, pues sí, dirigida por Estados Unidos, encabezada por los movimientos de grandes pensadores norteamericanos, era hacia una visión global del mundo donde todos somos corresponsables en lo ecológico, en lo humanitario, en lo social,
en lo económico incluso, de todos. El mundo tiene que aprender a verse como un todo para que todos podamos ser ciudadanos de este planeta y vivir en paz. Y filosofías como la de Donald Trump, que regresan al nacionalismo, que regresan al subir los muros y poner una muralla china a lo largo de toda una idea de lo que es un país democrático, para aislarlo, para decir nosotros grandes a pesar de los demás, nosotros nos cuidamos y los demás que se pudran. Eso va en contra del avance que llevaba el mundo. Y lo veo ahora reflejado, y es lo que me preocupa, en 70.6 millones de americanos que tienen a su respectiva escala esa misma idea de yo primero y los demás jódanse, de mi país primero y de no importa el entorno y de no importa la relación que tenga yo como individuo hacia los demás o mi país como nación ante el mundo. Tenemos que recuperar... Bien, Charlie. Vámonos con Alberto. Alberto, se redondea tu idea respecto a lo que está pasando y va a seguir pasando todavía en las próximas horas. Hay una respuesta casi ya inevitable, el triunfo de Joe Biden, nuevo presidente en los Estados Unidos de América, pero cualquier cosa puede pasar porque lamentablemente estamos ante una situación atípica. Esta pugna ideológica va a seguir, no sé por cuánto. Esperemos que en estos 4 años el Partido Republicano sepa elegir mejor a sus candidatos. Se ha dicho que posiblemente Trump, aún perdiendo, puede que se lance de nuevo el 2024. Espero que el Partido Republicano lo rechace. Eso sería lo mejor para la democracia estadounidense. Pues no sé, la verdad que irá a pasar después. Como hemos dicho antes y recalcando, creo que lo mejor para la democracia es que Joe Biden se declare ganador. Y veremos qué pasa en los siguientes 4 años. ¿Tendrá tiempo suficiente el Partido Republicano para repensar sus ideologías políticas? Porque si siguen con este método que excluye a los latinos, por ejemplo, yo creo que en un término de 10 años tenderá a bajar, pero totalmente el interés de la comunidad latina a apoyar el Partido Republicano. Claro, habrá un grupo siempre, como lo manifestó antes tu tocayo Jorge. Por ejemplo, Miami yo no creo que cambie tanto. Yo creo que seguirá lo mismo, por lo que manifesté en el principio, que tienen temor, creen que esto se va a volver una dictadura. Y de nuevo digo, eso es un total disparate. Quien sea que piense así está loco. Bien, Alberto, vámonos con mi tocayo. A ver, tu despedida y cerrando la idea. ¿Será que estamos también ante la inevitable administración de una mujer? Porque muchos dicen que la que va a gobernar va a ser ella y no Biden. Finalizando, tocayo, ¿qué dices al respecto? Yo creo que lo que va a ocurrir es de que, bueno, el triunfo de Biden es inevitable, ¿no? Ya se va a formalizar, como ha dicho Alberto, pero el Congreso, que es algo muy interesante que tenemos que ver, quién va a tener la mayoría en el Congreso. En la Cámara de Senadores vamos a tener una paridad, 70-70 creo, y los que van a determinar el voto van a ser los independientes, ¿no? Y tal vez el voto de Kamala va a ser muy importante para tomar una decisión. Si el Partido Republicano, si Biden, ¿no?, y el Partido Republicano no se ponen de acuerdo en los 180 primeros días de pasar una reforma migratoria, eso va a convertirse simplemente en una frase política. Y eso lo hemos podido ver en la historia política de los Estados Unidos, ¿no? Y las reformas migratorias han sido siempre promovidas y propuestas por los republicanos. La reforma de Reagan fue hecha por los republicanos. En la historia del Partido Demócrata no hay ninguna propuesta de una reforma que ha sido exitosa. Anteriormente habían 17 propuestas de reforma migratoria y ninguna de ellas se ponía de acuerdo. Estoy hablando de 17 propuestas entre republicanos y demócratas y ninguna de ellas tenía nada de parecido. Ahora, si el Partido Republicano y el Partido Demócrata no presentan una propuesta clara en los 180 primeros días, olvídense que va a haber una reforma migratoria. Y vamos a encontrarnos de que esto solamente fue parte de una agenda política para conseguir el voto latino. Espero que esto no ocurra, es mi opinión personal.
Bien, les agradecemos a los tres, desde México, desde Estados Unidos, Jorge, Gualberto, Charlie de México. Le agradecemos también a nuestro director Richard Huarcaya de Telestar Televisión. Esto se transmite por Supercable, Canal 3 a nivel de Lima Metropolitana. Calma respecto a los United States of America. Esperemos que no se vaya a instancias mayores. Cuando usted aprecie la noticia, pues tomar las cosas con calma. Tenemos gente que está viviendo allá en Estados Unidos y nos están manifestando de que las cosas están manejándose adecuadamente y que hay un vencedor ya prácticamente inevitable, que es Joe Biden, nuevo presidente del país, entre comillas, más poderoso del mundo. No sabemos si lo sigue siendo, pero bueno, ahí está la noticia. Nos ubicamos en cualquier momento. En cuanto haya mayor información, volvemos a enlazarnos porque la gente quiere la voz de los que viven cercanos a los Estados Unidos, con Charlie, con Jorge y con Gualberto dentro del escenario de los United States of America. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad y como siempre, a sonreír. Chao.